Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración. Y hermano, yo espero que esté pasando un muy buen tiempo en esta conferencia. Espero que de verdad lo esté aprovechando, que se esté gozando. Ahora, si tiene sueño, se vale. Tal vez por la emoción de estar aquí con tantos hermanos tan amados, tan queridos, se le quitó el sueño en toda la noche. Pero hermanos, no podemos perder el enfoque del por qué estamos aquí. Hemos venido a ser edificados con lo que Dios ha revelado en su palabra. El propósito de nuestra reunión es muy importante. No estamos aquí para escuchar algunas ideas de algunos hombres, sino para alimentarnos, no de carne de res y arroz, sino del texto bíblico. Y teniendo esto en mente, hermanos, si se siente adormilado, recapacite. Vea esto desde otra perspectiva. Recuerde por qué, pero principalmente por quién usted está aquí. Y no sobraría darse un buen pellizco. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a empezar. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Todos hemos sido testigos y seguimos siendo testigos del terrible y frontal ataque que se está llevando a cabo en contra de la verdad. Y hermano, de ninguna manera quiero ser alarmista. No estoy utilizando la exageración para llamar su atención. Y es que es un hecho que en los últimos, que serán aproximadamente 5 años, la mentira se adueñó literalmente de la cultura. Por ejemplo, el mundo, al menos el mundo occidental, se está acostumbrando a lidiar, a convivir con un feminismo hipócrita que se ha vuelto opresor. Al mismo tiempo, los gobiernos, cuyo propósito principal es cuidar de la vida de los suyos, ahora están alentando el asesinato mediante la aceptación creciente de leyes a favor del aborto. Esto bajo el pretexto de argumentos falsos respecto al valor de la vida. Y hermanos, entre muchas cosas más, como cereza del pastel, en estos días, en nuestros días, la sociedad está amenazada y se estuvo viendo forzada a desechar la verdad y aceptar el engaño evidente que promueve la moderna y mal llamada identidad de género. Hermano, como puede constatar, desafortunadamente, esto no es ninguna exageración. Todo esto es real. Ahora, ¿qué ha hecho la sociedad ante tales mentiras que ya son tan descaradas? Bueno, al menos yo he notado, y estoy seguro de que usted también, que la sociedad ha respondido produciendo portavoces que a través del sentido común y también del análisis serio y profundo se han levantado para combatir la destrucción que inevitablemente acompaña a la mentira. Muy probablemente, sobre todo si usted usa un teléfono celular o cualquier otro gadget, ha escuchado nombres como Ben Shapiro, Brett Cooper, Joe Rogan o Donald Trump. Es incluso aunque no se meta al internet. O en nuestro contexto hispano, es muy probable que haya oído de personas como Agustín Laje, Emmanuel Danan o incluso Javier Milei. Ahora, tengo que hacer una aclaración muy importante. Esta predicación de ninguna manera está dirigida hacia ellos. Ni siquiera busca hablar bien o mal
de personajes como los que acabo de mencionar. La mayoría de ellos son personas honorables y todos merecen respeto. No me vaya a malinterpretar. Hermano, este mensaje está dirigido a usted. Porque la pregunta importante aquí es esta. ¿Cuál ha sido la respuesta de la iglesia ante el ataque directo en contra de la verdad? O sea, ¿qué has hecho tú? ¿Qué estás o qué vas a hacer tú cuando te veas obligado a responder ante la mentira que te rodea? Hermano, hermana, ¿qué vas a hacer cuando una jovencita de tu iglesia venga a murmurar contigo para quejarse del machismo, del liderazgo masculino que es conforme a la palabra? ¿Cuál va a ser tu respuesta frente a la inmoralidad sexual de un miembro de tu familia? ¿O cuál va a ser tu consejo para esa joven pareja que está pensando en el aborto? ¿Le vas a poner un video del AGE o le vas a predicar el evangelio? Y seamos honestos, lo cierto es que estos líderes de opinión, como Agustín, son formidables. Y estoy seguro de que sus argumentos los harían entender a estos jóvenes que abortar es igual que asesinar. Pero escuche con mucha atención, hermano. Lo verdadero es que solamente la palabra de Dios es capaz de cortar hasta el tuétano y las coyunturas, de penetrar hasta el alma y el espíritu. Solo por medio del Evangelio es que todos ellos pueden convertirse y librarse definitivamente de sus malos caminos. Por esta razón, el propósito de esta tercera plenaria de este día, que tiene como título La Iglesia y la Sociedad, es que te des cuenta y que valores el hecho de que tú, Iglesia del Señor, conoces y tienes de tu lado la increíble verdad que ciertísimamente libera al que está esclavizado por el engaño. Hermano, es necesario que regreses hoy a casa convencido de que tú, no solo cuatro, que tú también eres un heraldo de la verdad, de esa verdad que el mundo necesita desesperadamente. Hermano, si los hermanos obedecen, vamos a necesitar más de esto. Y para confirmar lo que les acabo de decir, abra su Biblia conmigo en la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Porque vamos a estar leyendo del versículo 14 al 16. Busque ahí en su Biblia, hermano, primera de Timoteo 3, del versículo 14 al 16. Hermano, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos. Señor, ayúdanos a entender y principalmente a vivir tu palabra. Señor, te ruego que seas tú el que enseñe, que el Espíritu Santo tome el control de este momento. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este pasaje nos presenta dos elementos
del importante mensaje que Pablo le dio a Timoteo, para que tú bendigas al mundo con la verdad. Primera de Timoteo 3, del versículo 14 al 16, nos presenta dos elementos del valioso mensaje que Pablo le envió a Timoteo para que también tú, que eres parte de la iglesia, bendigas al mundo con la verdad. Estos elementos son, número 1, el objetivo del mensaje, versículo 14 y 15. Y número 2, el contenido del mensaje. Hermano, espero que se haya dado cuenta hacia dónde vamos con esta predicación. Comencemos entonces analizando el objetivo del mensaje. Y de entrada, tiene que saber que las primeras palabras de nuestro pasaje hacen referencia a todo el contenido de la carta, lo cual es el contexto que nosotros debemos de conocer para entender la situación. Entonces, ¿qué es esto a lo que se refiere Pablo en el primer versículo, en el versículo 14? Bueno, escuche bien, en pocas palabras, del capítulo 1 al capítulo 3, no se preocupe, no voy a hacer un contexto tan grande como el de ayer. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo ha estado explicándole a Timoteo la forma en la que se debe practicar el servicio de la iglesia para la gloria de Dios y la edificación de los cristianos de Éfeso. Y de acuerdo con el apóstol, es fundamental que Timoteo se entere que debe de, primero, luchar contra las falsas enseñanzas que se estaban propagando entre los hermanos. Esta iglesia estaba siendo atacada principalmente por un grupo judaizante. Segundo, Timoteo debe establecer la oración como parte del culto de la iglesia local. Hermanos, porque sin oración no llegamos ni a la esquina. Y tercero, Timoteo debe tener mucho cuidado al seleccionar a los candidatos para el liderazgo de la congregación. Y aquí la carta se vuelve más explícita, porque Pablo da una lista de los requisitos para los ancianos, esto es, para los pastores. Y subraye ahí en su corazón que esta palabra está en plural. Pablo también establece parámetros para los diáconos, quienes son los que le ayudan a los pastores con tal de que ellos se puedan dedicar al estudio y a la exposición de la palabra y a la oración. E incluso, Pablo le especificó a sus discípulos las cualidades que las mujeres deben tener para ayudar a los diáconos en el servicio de la congregación. Al menos ya sabe qué hacer cuando esa muchachita llegue con usted. Nadie dijo que una mujer no podía servir en la iglesia. De acuerdo con la palabra, la mujer, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, así como los diáconos y los ancianos, puede ayudar en la congregación, aunque nunca dirigir o enseñarle a toda la congregación. Hermanos, es así como a grandes rasgos llegamos al versículo 13. Y con esto ya podemos darnos cuenta de que el texto que estamos analizando en esta hora tiene que ver completamente, no con los efesios que ya murieron, sino con cada uno de nosotros. Porque aquí, sin duda alguna, hay hombres llamados al ministerio. A mí me da mucho gusto ver algunos, aunque probablemente me equivoco, o probablemente ellos ni lo saben. Pero aquí hay hombres llamados al ministerio. Y mujeres llamadas al servicio. Y definitivamente todos estamos llamados a la oración. En pocas palabras, hermano, aquí está una parte de la iglesia del Señor que al día de hoy debe de seguir aprendiendo cómo comportarse al ser miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, pon atención. Este es un mensaje no para el que
¿Está al lado de ti o al que no vino? Ese es un mensaje para ti. Ahora veamos. Bueno, déjeme decirle. Del capítulo 4 en adelante, Pablo seguirá escribiendo acerca de aspectos como la apostasía, que se aproximaba, la ayuda que la iglesia debía de darle a los feligreses y la actitud con la que debe de servir el cristiano. Entre otros detalles fascinantes que usted debe leer cuando llegue a su casa. Pero en este momento es necesario detenernos y enfocarnos en el versículo 14, 15 y 16. Ahora, hermano, note por favor las palabras con las que Pablo prosigue. Él dijo, esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Hermanos, con tan solo una frase muy pequeña queda en evidencia la gran actitud de humildad de este hombre, como nos enseñaba el hermano Rubén ayer. Para él hubiera sido muy fácil decirle a Timoteo, ahí te encargo que tú hagas la tarea, te doy a ti la responsabilidad. Hermanos, Pablo tenía toda la autoridad para hacer esto. Pero hermano, ve ahí en el texto cómo en lugar de descansar plácidamente en su autoridad, Pablo, el gran apóstol para las naciones, mantiene una actitud de siervo y de genuina preocupación. Él deseaba ir a ayudar a Timoteo para estar hombro a hombro. Qué actitud tan diferente a la nuestra, ¿no es cierto? Nosotros que somos menos que siervos inútiles, y que en esa condición hacemos, probablemente no es usted, pero yo conozco algunos, que hacemos todo lo posible para desligarnos del compromiso inevitable que demanda nuestra fe. No, hermanos. Aquí el apóstol, a través de su ejemplo, incluso involuntariamente, diría yo, te está enseñando que tú formas parte de una comunidad de fe que es activa, en la que todos sus miembros participan, sean grandes o pequeños, reconocidos o anónimos. Este mensaje es un llamado a la acción para todos nosotros. Incluso Pablo, que no estaba en Éfeso, deseaba participar. Por lo tanto, hermano, ve calentando motores, porque hoy vas a salir sabiendo muy bien qué es lo que Dios demanda de ti. Y más te vale obedecer. No puedes escaparte. Si tú eres parte de la iglesia del Señor, tienes que escuchar atentamente este mensaje, porque el Señor te va a llamar a la acción. El versículo 15 ahora nos muestra la urgencia de esta carta mediante una suposición. Pablo escribe, ¿para qué si tardo? Hermanos, el tema que Pablo estaba tratando aquí era tan importante que él quería resolverlo personalmente, como ya lo vimos. Pero en caso de que no pudiera hacerlo así, Timoteo tenía que tratar el asunto urgentemente. Timoteo tenía que sí o sí resolverlo, no podía esperar, tenía que resolverlo lo antes posible. Hermano, note esto, porque no lo puedo olvidar. Hasta que Jesucristo regrese en gloria, la iglesia y la sociedad siempre van a ser atacadas en el campo de batalla, en una guerra espiritual, en una guerra de ideas y de pensamientos que en ningún momento harán tregua, que no se detendrán ni por un instante. Por lo tanto, tu tiempo de tomar acción, iglesia, es ahora, inmediatamente, urgentemente, hermano. Lo que estamos aprendiendo, como lo muestra Pablo, no se puede ir al archivo de tu corazón. No puedes poner ningún pretexto para tardarte en atender y cumplir este mensaje, que al final de la predicación espero que quede muy claro. Y ahora sí, llegamos al núcleo de la primera parte del sermón, hermanos. Pues el texto continúa indicando claramente
¿Cuál es el objetivo del apremiante mensaje del apóstol? Y la palabra dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Por eso te escribo, Timoteo. Hermanos, el pasaje nos está enseñando que existe una manera adecuada, una forma que es correcta, en la que los miembros de la iglesia debemos responder ante las amenazas que día con día buscan alejarnos de los fundamentos de nuestra fe. Y pensando en la magnitud de este caos que nos rodea, uno podría llegar a pensar que es natural, que hasta cierto punto es normal, que a todos le pasa, que nos paralicemos ante el ataque, que no sepamos qué decir, que no sepamos cómo pensar o cómo opinar ante temas como, qué sé yo, la injusticia social, el progresismo, el wokismo, el globalismo y todos estos ismos que están de moda y que realmente han pegado duro últimamente. Hermano, debe de aceptar que a buena parte de la iglesia todas estas cosas nos han sorprendido con la guardia baja. Y que al tratar de reaccionar nos hemos sentido incapaces y por lo tanto hemos buscado auxilio en los referentes de nuestra sociedad. De hecho, de alguna manera Timoteo estaba viviendo una situación un tanto similar. Pues el contexto de toda esta carta parece indicar que él estaba nervioso, duditativo, cabizbajo, con miedos al entender cuál era su papel en Éfeso. Incluso hay estudiosos de la Biblia que ven en él un complejo de inferioridad. Y por lo tanto, su padre espiritual sale a su auxilio. Y es así, queridos hermanos, en nuestra debilidad, en nuestra pereza, en nuestra duda y en nuestra falta de carácter, como nos encuentra el día de hoy la instrucción apostólica, la mismísima palabra de Dios. Aletargados. Hermanos, en resumen, ligando todas las indicaciones que hay en todo el libro de Primera de Timoteo, con el objetivo mostrado aquí en el versículo 15, podemos concluir que lo que Pablo quiso decirle a la iglesia en Éfeso fue algo parecido como esto. Cierren filas. Así como los soldados espartanos se protegían con una formación de defensa impenetrable. De la misma forma, la casa de Dios, la cual somos todos nosotros, la familia de Dios, del Dios viviente, tiene que estar ordenada, tiene que saber conducirse, tiene que estar funcionando como Dios lo demanda. Cada uno en su lugar, haciendo exactamente lo que le corresponde de la forma adecuada. Pues así, solamente así, la iglesia va a salir ilesa. Y por si esto no fuera suficiente para reaccionar, a continuación Pablo añade 3 razones por las que la iglesia debe apegarse a la obediencia de su Señor. Escúchalas. Probablemente tú dices, no, eso todavía no sigue siendo para mí, porque no has entendido la naturaleza de la iglesia. El versículo 15 continúa diciendo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la primera razón por la que la iglesia se debe de conducir como Dios manda es porque Dios es el dueño de la iglesia. ¿Puede ver, hermano, cómo Pablo enfatiza esta verdad con la repetición? Con el highlight bíblico, repitiendo la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente.
Hermanos, esto debería de ser más que suficiente, ¿no lo cree? Para que usted y yo reaccionemos. Pero Pablo continúa superando a Neruda y a Benedetti, juntos en su poética. Porque de manera magistral, este pasaje hace un paralelismo con lo más valioso que tenían los efesios, con el orgullo más grande de la ciudad a la que Pablo envió su carta. Como nos platicaba el pastor Víctor ayer, en Éfeso se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Egipto estaban las pirámides, en Babilonia los jardines colgantes, en Olimpia la estatua de Zeus, en Halicarnaso un mausoleo impactante. Rodas tenía su coloso imponente, mientras que en Alejandría estaba el majestuoso faro más espectacular del mundo. Y aquí en Éfeso estaba el increíble templo de Artemisa, la diosa que en tiempos de los romanos tomó el nombre de Diana. Esta era una construcción monumental, como nos la describía ayer el pastor Víctor. Hermanos, del doble de tamaño que el Partenón que todavía está en Atenas. Y estaba rodeada de una doble fila de columnas, 117 para ser exactos, ¿correcto? Y ayer el hermano Víctor dio la medida en metros. Se le olvidó que estamos en USA. Y para los que están acostumbrados a este extraño sistema de medición, 14 metros son casi 46 pies. Incluso, dependiendo de la época, porque este templo tuvo varias reconstrucciones, estas columnas llegaron a medir hasta 18 metros, 59 pies de altura. Obviamente, todo aquel que veía este templo quedaba literalmente impactado. Sus arquitraves, o sea, las vigas que descansaban en estas columnas, eran tan pesadas, hermanos, que los efesios creían, se corría el rumor, que la misma diosa Diana había participado personalmente para que se pudiera completar el proceso de construcción. Aunque esta creencia no perduró, porque el día de hoy el templo de Artemisa es una ruina. El Espíritu de Dios, mediante una analogía de la construcción, un tema muy recurrente en esta conferencia, le mostró a los miembros de la iglesia de Éfeso que la segunda razón que los orillaba a comportarse como Dios manda era que ellos habían venido a ser un soporte más espectacular que las monumentales columnas del soberbio templo de Artemisa. Porque en ellos descansaba un peso infinitamente más glorioso que todos los arquitraves del templo de Artemisa juntos. Y es que en la iglesia, hermano, reposa todo el peso de la verdad. Y note muy bien cómo el autor describe el artículo definido, la verdad. Esto significa que la verdad solo es una. Y esta verdad absoluta solo reposa en el seno de la iglesia. Y entre paréntesis, esto significa que aunque en la actualidad se levanten hombres inteligentes, influyentes e imponentes, que nosotros los cristianos pensamos que son mejores que nosotros, hombres que saben dar buenas pinceladas con la verdad, lo cierto es que no tenemos por qué poner nuestra mirada en ellos, porque tarde o temprano estos nuevos pilares de nuestra sociedad moderna se arruinarán, incluso aunque tengan buenas intenciones. Esto por una simple y sencilla razón, porque ellos no están siendo mantenidos por el peso inconmovible de la verdad que Dios ha tenido a bien
colocar en ti, en la iglesia. Si esto no te mueve, yo no sé qué más necesitas. En tercer lugar, hermano, Pablo nos recuerda que la iglesia también está llamada a caminar en la voluntad de Dios porque ha recibido la encomienda de proteger la verdad. Porque Pablo no solo usa la imagen de la columna, sino también la del baluarte. Y le doy gracias a Dios por mis clases de arquitectura, sirvieron para algo. Un baluarte, hermanos, es una fortificación, una construcción que sobresalía de las murallas y que servía para la defensa del ataque de los enemigos. Hermano, en la mente de Pablo, quiere decir que en plena guerra, la verdad descansa segura, o debe descansar segura, dentro de la congregación de los santos. Esto tiene una implicación gloriosa. Pues si usted realmente quiere ayudar a una persona abatida por la ideología del mundo, a alguien afectado ya por todas las locuras que se promueven y que se creen allá afuera, la forma en la que realmente le puede ayudar es refugiándolo en la iglesia, exponiéndolo a la verdad. No en una consulta psicológica o en una charla moral o motivacional, sino en una congregación que trabaja unida para proteger y para exhibirle la verdad al mundo, esa verdad que cambia vidas. Ahora, hermanos, habiendo identificado que el objetivo, como lo dije al principio, del mensaje del apóstol es que la iglesia camine conforme a la instrucción divina, a causa de la trascendencia del mensaje que le ha sido encomendado, pasemos a la segunda mitad de esta predicación para descubrir cuál es el contenido de este mensaje. Vamos a hacer con ayuda del versículo 16, que comienza diciendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es fascinante cómo el Espíritu Santo utilizó el ingenio de Pablo para escribir. En esta frase, obviamente a mis capacidades, de forma menos elegante, lo que el Espíritu nos dice a través del apóstol es esto: hay una cosa que todos los cristianos, sin excepción, podemos entender y por lo tanto confesar al unísono. Esto es, que nuestro Cristo es grandemente incomprensible. Entre más conoces a Cristo, hermano, más te adentras en el misterio. Entendemos que no lo podemos entender. Eso es lo que está expresando Pablo. Y probablemente usted, que es más avispado, está pensando: a ver, hermano Paco, un momento, vete más despacito. ¿Por qué estás metiendo a Cristo aquí si la frase del texto que leíste no lo menciona? Hermanos, mi misión a partir de este momento es hacerles ver que Cristo definitivamente sí está, sí aparece en la primera parte del versículo 16. Y para tratar de lograrlo es necesario hacerles una pregunta: ¿qué es la piedad? Hermanos, ¿qué entiende usted por la piedad? No los oigo, pero estoy seguro que algunos de ustedes me podrían decir: la piedad tiene que ver con ser santo. Otros tal vez digan: la piedad es ser bueno, ser misericordioso. Probablemente 2 que 3 me contestarán que la piedad está relacionada con la pureza. Incluso algunos podrían opinar que la piedad es ser espiritual.
Y así podríamos seguir y seguir mencionando puras cualidades buenas, positivas. Por lo que, hermanos, si se dan cuenta, podemos concluir que el punto aquí es que la piedad que está al alcance del hombre es una cualidad que engloba todos los atributos buenos y comunicables de Dios. Y aquí está el punto. Solamente ha existido un hombre sobre la faz de toda la tierra que reunió todos estos atributos divinos en plenitud. ¿Quién fue? Cristo. Solo Cristo. Por lo tanto, en Colosenses 2:9, sabiendo esto, Pablo hace referencia a la increíble realidad de que un hombre se encarnara, de que en un hombre se encarnara la plenitud de la deidad. Y aquí en Timoteo 3:16, el apóstol habla otra vez de este misterio, pero ahora refiriéndose específicamente a la encarnación de la piedad misma en la persona de Jesucristo. Y esto es un misterio porque simple y sencillamente nuestra mente no alcanza ni alcanzará a comprender esto del todo. ¿Cómo poder imaginar las perfecciones eternas, profundas, sublimes de un Dios que es espíritu, como lo habíamos aprendido, en una persona? ¡Qué misterio! Hermano, espero que desde aquí ya pueda ver que Pablo está apuntando hacia Cristo. Pero si todavía mi explicación no fue muy comprensible o no le convenció, intentaré acercarme desde otro ángulo. Yo quiero convencerlo, hermano, de que Cristo aquí está en el texto. No es muy difícil. Ahora les leo el versículo 16 de corrido y ponga mucha atención, porque tal vez usted ya lo va a poder identificar fácilmente. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, ¿qué persona de la Trinidad fue manifestada en carne? El Padre, el Espíritu. Hermano, no hay duda de que es del Hijo del que Pablo está escribiendo en este versículo. De hecho, de acuerdo con los manuscritos más antiguos, obviamente manuscritos en griego, la relación entre la piedad y Cristo incluso es mucho más evidente y fácil de entender. Pues su traducción, y lo digo con todo el temor de mi corazón, porque aquí está mi maestro de griego, sería algo así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en carne, o la persona que fue manifestada en carne. Hermano, espero que haya podido ver un poquito mejor cómo es el flujo de este texto. Amados, y es que es únicamente al identificar a Cristo en este versículo 16 que todo el texto cobra sentido. Y con esto llegamos al punto más alto, a la cúspide de este sermón. Espero no esté siendo muy aburrido. Ponga atención. Esa verdad de la que hemos hablado tanto es Jesucristo. Él dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Incluso si alguien argumentara que la verdad es más bien el Evangelio, lo cierto es que el Evangelio no es otra cosa más que las buenas noticias concernientes a la persona de Cristo. Y es que por donde lo miremos, hermanos, Cristo es el contenido de nuestro mensaje, iglesia. Cristo es a quien nosotros predicamos. Cristo es de quien la iglesia testifica. Cristo es nuestra bandera. Cristo es la respuesta que el mundo necesita. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él es nuestra confesión.
Y sobre esta confesión nosotros estamos edificados. Y para invalidar las mentiras de hoy, no necesitamos podcast o youtubers, ni siquiera presidentes nos pueden rescatar. Solo Cristo es la solución al problema del mundo. Porque solo a quien Cristo libera es verdaderamente libre. Hermanos, aquí Pablo está enfatizando esa verdad una vez más, de forma poética, de forma artística, incluso de manera un tanto sarcástica, diría yo. Hermano, ¿usted recuerda el alboroto que hubo en Éfeso, que se registra en Hechos capítulo 19, por el que prácticamente Pablo fue expulsado de la ciudad? Espero que lo recuerde, porque necesito que usted recuerde qué es lo que gritaban los efesios en contra de Pablo. Grande es Diana de los efesios. Grande es Diana de los efesios. Grande es Diana de los efesios. Y así por mucho tiempo. ¿Y qué escribe Pablo aquí? Grande es el misterio de la piedad. Es espectacular, ¿no lo cree? Pero no crea que Pablo se rebajó a hacer solo un corito de 6 letras. No, hermano. De este lado, del equipo del Espíritu Santo, sí había con queso las quesadillas. Que en mexicano moderno, y no muy refinado, significa que de este lado sí había calidad, profundidad. Pues Pablo añade un himno glorioso de 6 líneas, que son espectaculares, con el que él comprueba que a diferencia de Diana, Jesús sí era el Dios vivo y verdadero. Este himno dice así: Dios, o quien fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí Pablo expone al Cristo completo, a través de una serie de contrastes y testimonios de una diversidad de testigos. Primero, Jesús fue manifestado en la carne. Esto significa que no fue creado, porque Él, que ya existía, solo se manifestó. Verdaderamente Jesús vino al mundo siendo completamente hombre, completamente Dios. Y de esto fueron testigos los hombres que lo pudieron ver con sus propios ojos. Incluso el apóstol Juan da testimonio de esto al decir: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero a pesar de esto, muchos lo negaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por lo que, en segundo lugar, el Espíritu Santo justificó a Jesús. Hermanos, en los 3 eventos más relevantes de la vida de nuestro Salvador, me refiero a su nacimiento, a su presentación pública y a su resurrección, el Espíritu Santo respaldó, acreditó que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo sigue haciendo al iluminar nuestros corazones en la conversión. En tercer lugar, Pedro, en su primera carta, nos muestra que los ángeles están fascinados por ver la obra del Evangelio. Porque ellos sí saben, ellos entienden mucho mejor que nosotros que este asombroso misterio, que un ser que es infinitamente mayor a ellos hizo menor a ellos, es una realidad.
En cuarto lugar, uno podría decir que la línea 4 y 5 hablan del mismo tipo de testigos. Sin embargo, esto se puede entender notando que, primero, los apóstoles fueron testigos de Cristo, predicando el Evangelio a todos los hombres, sin importar su nacionalidad, lo cual sucedió desde el Pentecostés hasta la muerte del apóstol Juan. Yo interpreto que el cuarto testigo son los apóstoles, mientras que el quinto son todos esos hombres del mundo que los escucharon. Pero finalmente, en sexto lugar, fue el Padre quien confirmó la efectividad de la obra de su Hijo. Cuando Cristo consumó su misión, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Cristo que predicamos, el mensaje que debemos sostener y proclamarle al mundo, no solamente está muy bien identificado, que se trata de Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios, tu mensaje, sino que también este mensaje que es nuestro está indiscutiblemente autentificado. Por lo tanto, podemos estar seguros de presentarle al mundo con toda seguridad un argumento que no tiene error ni variación y que de hecho es muy sencillo. No se preocupe. No tiene que ir a la universidad, ni al seminario, ni tomar ningún curso. Es el Evangelio. El que predicaba Pablo sin agregarle sabiduría o inteligencia humana. Iglesia, le ruego al Señor que esta plenaria, por la que sentí dolores de parto, literal, te haya servido para que sepas qué hacer cuando el engaño del mundo venga por ti. No vayas luego a oír opiniones del mismo mundo. No. En lugar de eso, tú vas a sostener la verdad. La vas a proteger, si es necesario, con tu propia vida. Y vas a predicar el evangelio de la verdad. La salvación de Cristo. Tienes que ser un heraldo de la verdad. Oremos. Señor, perdónanos, porque estamos aletargados. Porque es más fácil darle play a un video que venir a tu palabra. Perdona nuestra indiferencia, Señor, con el mundo. Tú nos has enviado a ser discípulos. Señor, aquí estamos. Creemos en tu mensaje, creemos en ti, Señor. Es la única verdad y a esa nos aferramos. En el nombre de Jesús. Amén.